Muy buenas. Continuamos. Vamos con la sexta de las presentaciones que vamos a enseñaros. Como os decía en el primer bloque, vamos a tener todos los participantes que han- que se han presentado sus trabajos en el stand de la reutilización. Y en esta ocasión, pues tenemos un trabajo que se titula Mediciones del dióxido de nitrógeno, que nos va a presentar María del Pilar Margariño, pero que bueno, que creo que han hecho junto con otros compañeros como Gema Bonilla, Paula Gómez y Celia Vives. Son estudiantes de la Escuela de Caminos y bueno, pues nada, bienvenida María del Pilar, no sé si te llaman Pilar, María del Pilar, Pilar, bueno, Pilar está bien. Pilar, bien. Y nada, solo comentarte que tenemos hasta las 12 y bueno, como cuando falten 2 o 3 minutos, si no has podido terminar, te aviso para que puedas concluir en un minuto. Y nada, recordarle a los demás que pueden mandar las preguntas en la caja de texto que hay debajo del vídeo. Con que nada. Adelante, Pilar. Perfecto, gracias. Vale, pues nosotros lo que hemos realizado es una comparación del dióxido de nitrógeno, que se toman las mediciones en las estaciones que hay repartidas por el centro de Madrid, y también comparándolas que en el Sentinel 5, con el Sentinel 5P, que digamos también la idea de este trabajo comenzó sobre todo, con esta asignatura de Sistemas de Información Geográfica, porque en el departamento de los tutores nos han ayudado a hacer el trabajo, pues ya lo estaban mirando un poco. Entonces, un segundito que no me deja pasar la presentación. Ahora. Vale, entonces lo hemos dividido en tres partes, pequeña introducción de por qué hemos hecho este trabajo y un poco la descripción, una comparativa de los resultados que hemos obtenido y las conclusiones. Vale. Nosotros hemos decidido sobre todo medir el NO2 porque es un gas que es muy perjudicial para la salud. Además, está derivado sobre todo del tráfico rodado, que es lo que más tenemos ahora mismo en Madrid, en especial derivado de los motores diésel. Y entonces, digamos que ahora, sobre todo por el tema que hay de que se están desarrollando alergias por la polución y demás, pues pensamos que es un gas de interés para ver cómo lo estamos midiendo. El Sentinel 5P es un satélite que se encuentra haciendo mediciones de los gases de la atmósfera a nivel mundial, forma parte del programa Copérnico él lo que mide, digamos, es en toda la columna de aire, mientras que las estaciones miden a nivel de superficie, donde se encuentran. Vaya. Este es un mapa esquemático de todas las estaciones que hay repartidas por Madrid. En total tenemos 24 estaciones y la principal discrepancia que nos encontramos en las mediciones es que el satélite mide la concentración del dióxido de nitrógeno en, eh, en moles en microgramos metro cúbico, y el satélite lo mide en moles metro cuadrado. Para pasar de moles a gramos no hay ningún problema. El problema que sí que encontramos es el de pasar de volumen a superficie. Entonces, ahora vamos a explicar cómo hemos hecho para normalizar un poco los datos y poder realizar un análisis. Entonces, luego también el satélite mide con una resolución de 1000 por 700. Entonces, para normalizarlo y realizar todos los mapas comparativos, ahora vamos a explicar también cómo lo hemos realizado, con qué tamaño de píxel. Entonces, estos son los datos que obtuvimos del geoportal. A través del geoportal buscamos las mediciones que había de las estaciones, que venían diarias por años además, y nosotros en concreto hemos estudiado el 2021. Entonces, estas son las 24 estaciones, y hemos obtenido una media anual para cada una de ellas. Las columnas que se ve que son X y Z simplemente es para georreferenciarlas en los mapas. Y luego, digamos que tenemos el valor del satélite, de los valores del satélite, que esos nos los proporcionaron los tutores, en concreto Carlos Morillas, y luego los datos de las estaciones en tierra. Entonces, para normalizarlos, como los datos del satélite eran muy distintos, pues al estar en otras unidades,
hicimos, para poder compararlo, lo correcto, digamos, era hacerlo a través de una fórmula empírica, teniendo en cuenta la humedad, el viento. Lo que pasa es que nosotros finalmente no pudimos resolverlo por esa vía. Perdón. No pudimos resolverlo por esa vía, entonces lo que hicimos fue normalizar los datos, obteniendo una media para los datos del satélite y otra para los datos de las estaciones en tierra y asignarle pues un valor que se pudiese equiparar, digamos. Entonces, simplemente para hacer la comparativa, los píxeles que hicimos para hacer el mallado fue de 1 kilómetro por 1 kilómetro, porque el satélite era 1700, y entonces no lo podíamos hacer con eso, pues para que estuviesen bien georreferenciados, ponerlo así. Estos son los datos que obtuvimos al final representados del satélite. Los puntos rojos son las estaciones y digamos que al ver los dos mapas uno al lado de otro se ve que con las estaciones se ve más diferencia de concentración del dióxido de nitrógeno de un punto a otro, mientras que el satélite digamos que da unos es todo más homogéneo y más difuso, también porque mide bueno, mide toda la atmósfera, entonces digamos que se mezclan los gases y no es como aquí que digamos es una medida más puntual. Vale. Entonces, luego también vimos un tema interesante que vimos fue analizar las diferencias observadas entre las mediciones. Entonces, lo vimos sobre todo en cada estación y en el mapa observamos, digamos, aquí las tenemos las diferencias en valor natural y aquí en valor absoluto. Lo más interesante del valor la conclusión más interesante que obtuvimos del valor natural es que en las estaciones de Juan Carlos y Plaza Elíptica, que es donde encontramos las mayores diferencias de medición de NO2, en Plaza Elíptica en concreto, tenemos más medición o sea, digamos que las estaciones dan mayor nivel de NO2 que el satélite. Entonces, eso lo que obtuvimos es que se debe a que en Plaza Elíptica todas las emisiones se debe más al tráfico rodado, que lo miden más pues las estaciones que están más a nivel de superficie, en este caso la estación de Plaza Elíptica. Y luego en la zona de Juan Carlos I, en esta estación, está cerca del aeropuerto y hay muchas emisiones, digamos, que no están tan al nivel de las estaciones, pero sí que están por encima. Y eso sí que llega a medirlo el satélite. Entonces, la medida del satélite es mayor que la medida que dan las estaciones en esa zona. Bueno, aquí esto es un ejemplo, bueno, en planta la plaza elíptica, por lo que he comentado, y aquí, bueno, Juan Carlos I, que estaba muy cerca del aeropuerto, como podéis ver, y esa es la conclusión a la que llegamos. Y luego también, superponiendo los dos modelos, tanto los datos obtenidos por el satélite y luego el mallado obtenido por las estaciones que hay en tierra, la conclusión a la que llegamos es que es necesario poner más estaciones en todo el área metropolitana de Madrid, porque también tiene un tráfico muy importante, entonces, digamos, extender el área de medición de las estaciones en tierra, porque sí que vemos que, digamos, el satélite mide más concentración al ser un área pequeña donde miden las estaciones, pues digamos que el satélite no da muchas diferencias, pero digamos que sí que consideramos que es importante que se pongan más sobre todo en todo el área restante de Madrid para así tener datos más fiables. Y luego el trabajo lo podéis encontrar en el link de MateWiki, que es, bueno, es una web que tenemos en la UPM, en concreto aquí en Caminos, se suben de varias asignaturas los trabajos de los alumnos y bueno, aquí está completo también con el artículo, digamos, donde está cómo realizar esta fórmula empírica para pasar las unidades, que sí que es cierto que eso sí que es un tema importante que al final no hemos desarrollado, pero digamos que ahí sí que viene cómo se hizo en París. Entonces eso es interesante también y se puede acceder a través del link este. Y bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar el trabajo aquí en las geojornadas, porque es un tema muy interesante y nosotros lo agradecemos porque pocas veces podemos salir de todo nuestro ámbito universitario y la verdad es que está muy bien, podemos aprender mucho. Y muchas gracias a los que nos han tutorizado, que han sido Miguel Marchamalo, Sergio, Carlos Morillas y Carlos Ojeda también. Muchas Estupen- gracias.
Estupendo, Pilar. Nada, bueno, agradeceros a vosotros, al contrario, ¿no? Que saquéis tiempo y ganas para participar en estas cosas que os proponemos. Muy interesante. Bueno, hay varios mensajes que han llegado tanto de vuestro trabajo como del anterior, felicitándoos por el trabajo, que bueno, quiero que lo sepáis, que hay gente que está valorando bien vuestro trabajo. Y bueno, sé que tenemos unos minutines, pues bueno, veo que habéis usado datos de las estaciones, que bueno, estáis aportando como ese cruce con datos que es más fácil, bueno, que podéis contrastar con las estaciones, ¿no? Para tener mayor resolución. Y bueno, no sé si tenéis alguna conclusión de cómo, de qué tan fácil es reproducir esto con datos. Claro, los datos de las estaciones son casi en tiempo real. Bueno, ¿cómo podéis? ¿Es fácil poder montar algo que sea con datos casi reales o cómo veis eso? ¿Hay que procesar demasiado? ¿Hay que modificar demasiado los datos? No, a ver, luego también los datos, una premisa que tengo yo personalmente siempre es, si tengo que hacer un trabajo, que sea en Madrid, porque en Madrid siempre hay datos y siempre son fácilmente accesibles, siempre están en todos los formatos. Entonces, la verdad es que no se nos ha complicado. Luego, aparte de los datos que había en el geoportal, bueno, sí que nos ayudó en eso Carlos Morillas para saber qué código era el que correspondía al NO2. No es nada complicado, la verdad, porque es que está todo en diferentes formatos, lo podías pasar a Excel, luego para pasarlo a QGIS, que es el programa que hemos utilizado, no hemos Ujú. tenido ningún problema. La verdad es que está muy bien, pero es que no solo en este trabajo en concreto, es que siempre cuando es un trabajo en Madrid, la verdad es que los datos son muy accesibles porque, por ejemplo, en otro trabajo tuve que hacer en la Junta de Andalucía. Estaba todo cifrado, había que poner contraseñas y la verdad es que para este trabajo pudimos acceder sin ningún tipo de problema a todos los datos. Fenomenal. Bueno, pues nada, os doy las gracias. Repaso por aquí, no hay ninguna pregunta nueva, o sea que nada, Bueno, sí quería hacer un comentario que están preguntando para varios, en otras de las presentaciones anteriores, que nos preguntan que dónde se puede consultar la información. Vosotros nos habéis puesto aquí este link y de todas maneras nuestra idea es crear una página dentro del geoportal en la que vamos a incluir el acceso al Story Map con el que habéis presentado el concurso y ahí podéis incluir, bueno, si no lo habéis hecho, todavía lo podéis hacer, quiero decir, muchos habéis metido estos mismos links, pero vamos, que si no lo podréis hacer para bueno, que todo el mundo que está preguntando pueda acceder a esa información. Así que, Sí, bueno, pero pues como comentárselo estamos a todos los que nos intentando- escuchan y nos están viendo que los detalles de las investigaciones que estamos presentando los vamos a publicitar en nuestra web y ahí vais a tener enlaces a todos estos datos que ya de por sí la escuela está publicando en sus canales habituales de investigación. Pues nada, muchas gracias a todos y os esperamos en las próximas. Gracias, Carlos. Hasta